Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas Buenas noches, noches, licenciado. lice. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, Sí, buenas licenciado. noches, todo bien. Bien, señores, antes de iniciar, quiero comentarles, nos ha llegado una instrucción desde la universidad y tengan en cuenta que desde mañana ya salen las listas oficiales en el CIA de todas las personas inscritas en, bueno, sus diferentes grupos y demás. Y eso pues da lugar a que las personas que de repente no han regularizado aún su inscripción, lamentablemente no van a ser tomadas en cuenta. Entonces, les voy a pedir que durante esta semana, pues regularicen su inscripción por temas diferentes, ¿no? De repente alguno tendrá un tema económico que resolver, otras personas tendrán que resolver un tema de documentos. Entonces, cualquiera sea el motivo, por favor, tomen en cuenta eso, ¿no? Porque si no regularizan, yo hasta el viernes lo que tengo que hacer es controlar justamente la asistencia en base a la lista oficial que se va a tener desde mañana en el CIA. ¿Ya? Entonces, por favor, eso quiero que tomen en cuenta. ¿Sí? Para Nelly, Rita y Cristian, si no han estado las dos anteriores sesiones, los presentes al final, siempre, ¿ya? Yo les voy a decir, ahora pongan el presente, unos minutitos antes de que concluya cada sesión del Zoom. Bien, señores, vamos a continuar con la parte de introducción a lo que es Auditoría Financiera 2. Justamente vamos a ir viendo las diferentes relaciones en cuanto a la auditoría de activos, pasivos y patrimonio con los registros contables y con la relación con otras cuentas de resultado principalmente. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a ir continuando con nuestro programita que ya habíamos desarrollado el anterior día viernes, donde habíamos visto nuevamente la revisión de parámetros, contenidos, la revisión del diagnóstico, ¿sí? Hemos discutido respuestas, hemos visto algunas a detalle y hemos ido compartiendo también diferentes respuestas del diagnóstico. Hoy vamos a ver estos tres siguientes puntos para que ya desde el viernes pues, nos introduzcamos al primer tema, que son los pasivos comerciales. Vamos a ir viendo cómo vamos a enfocar la auditoría de pasivos comerciales. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda, consulta antes de iniciar. Adelante, por favor. ¿Tienen la palabra? Bien, ninguna. Entonces, señores, vamos a ir viendo lo que es la auditoría de activos. A ver, y acá, bueno, varios de ustedes pues me van a complementar porque ya han visto la auditoría de activos y, bueno, adelante, Nelly, no se te escucha muy bien. Lice, Ahora ¿podría sí. volver a repetir sobre la inscripción? Hola, Claro, Lice. claro ¿Me que escucha? sí. Sí, sí, ahora sí te escuché. Sobre la inscripción, repito, es pues aquellas personas que todavía no han ¿Podría repetir regularizado. sobre la inscripción, Lice? Es que no puedo enseñar. Ya, ok. Nuevamente repito para todos, ¿no? El tema de la inscripción se ha determinado desde la universidad que a partir de mañana, cuando ya salgan las listas oficiales en el CIA, nuestro sistema, se tomen en cuenta únicamente esas personas, ¿no? Para el avance y inclusive para la sesión virtual a través del Zoom, ¿no? Y las personas que de repente todavía no han regularizado su inscripción, pues tienen que hacerlo lo antes posible, ya resolviendo el tema que sea, ¿no? He escuchado temas de becas, temas de documentación, entrega de documentación y temas económicos. Entonces, tienen que resolver lo antes posible únicamente las personas que todavía no lo han hecho, ¿sí? Así que, por favor, vayan viendo de saldar ese tema, porque si no, a partir del viernes, pues yo tengo que verificar justamente que estén únicamente las personas que están en las listas oficiales del CIA. ¿Ya? Así que por favor consideren ese aspecto para que no tengamos ningún inconveniente. ¿Ya? Y si tienen alguna pregunta puntual, pues me lo hacen saber para que yo también pueda
ver cómo resolver ese tema, ¿no? ¿Se comprendió, Nelly? Está bien, Elisa, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, señores, vamos a ir continuando con nuestro programita. Lo que les decía, vamos a ver lo que es la auditoría de activos y su relación contable, ¿sí? Para ver cómo es que las diferentes cuentas pues se van relacionando con otras. Y esto a partir de un registro contable, ¿ya? Entonces acá tenemos una pequeña carpetita donde vamos a ir añadiendo los diferentes registros contables que se pueden realizar de los activos. Y empecemos en el orden. A ver, ¿cuál es la estructura de los activos dentro de un balance general? ¿Alguien me puede mencionar? Dice activo corriente. Ya vamos a dividir en los dos grandes grupos que conocemos, los corrientes y los no corrientes. Muy bien. Dentro de los corrientes, ¿qué tenemos? Activo Disponible, disponible, exigible, realizable. realizable. Exigible, realizable. Y tenemos otros activos, ¿no? Sí. Podemos mencionar Fijos. otros activos. En los no corrientes, ¿qué tenemos? Activo fijo. Activos fijos, Activo fijo A corto plazo. o también llamado propiedad, planta y equipo. ¿Sí? ¿Qué más? sí, Activo diferido. Ya otros activos Otros activos, sí. a largo plazo, ¿no? Podemos decir otros activos o no corrientes también, ¿no? Podemos poner no corrientes, no hay problema. Esto es tema de nomenclatura y cualquiera que sea, no hay problema. Aquí podemos poner corto plazo o corrientes, ¿no? Bien. Cuando hacemos auditoría de todo lo que es el activo como tal, ¿sí? Ya dentro de un proceso de auditoría, ¿qué tipo de hechos podemos identificar en el disponible, por ejemplo? ¿Qué tipo de transacciones se realizan dentro del disponible? Movimientos de caja. ¿Movimientos de qué? Perdón, no escuché bien. Efectivo, caja, Efectivo, transacciones bancarias. Caja, va. Movimientos de caja. Almacenes. Depósitos. Ya. A ver, vayamos por los más recurrentes. ¿Qué es lo que... A ver, hablamos de una empresa comercial. Vamos a limitar ahí, solamente para ejemplificar, ¿ya? Entonces nos vamos a lo que es primero el disponible. Entonces, en el disponible, ¿qué tipo de registros podemos mencionar? A ver, hemos dicho compra. ¿Qué es lo primero que hace una empresa comercial? Compra mercadería, ¿no ve? Entonces, ¿cuál Salida sería de el dinero. registro? ¿Perdón? Cuando hacemos una compra, lo que se hace es el movimiento en caja, salida y entradas de dinero, ¿no? Muy bien, pero vayamos al registro contable para que podamos identificar cómo es que se relaciona. Entonces, por ejemplo, vamos a comprar y dependiendo, podemos utilizar compras, dependiendo del tipo de control que estemos realizando en nuestro inventario, o almacén de mercadería, ¿sí? Podemos utilizar esa cuenta, ¿sí? Vamos a utilizar genéricamente la cuenta IVA, en este caso crédito fiscal, porque sabemos que se va a relacionar con un crédito fiscal que después tenemos que compensar. Contra Y caja. acá es donde registramos la cuenta del disponible. ¿Sí? No importa que sea caja, que sea bancos, ahorita vamos a manejar de forma genérica. ¿Sí? Disponible. Entonces acá, ¿qué tipo de cuenta o con qué cuenta se relaciona el movimiento del disponible en un primer asiento? Podría ser con caja, licenciado. ¿Perdón? El disponible es igual que caja, para que quede claro, caja o banco, ¿ya? A eso llamamos disponible, por si acaso. ¿Sí? Ahora, esta es mi cuenta principal. A esta cuenta yo estoy auditando. Pero
al auditar esta cuenta, ¿qué otra cuenta puedo controlar en mi proceso de auditoría? Almacenes, dice. Almacenes, Exacto. inventario, dice. Almacenes. Exactamente, señores. Exactamente. ¿Ya? Entonces lo voy a marcar de verde para que se entienda. Y voy a marcar de color anaranjado las cuentas que paralelamente se pueden ir auditando. Entonces, fíjense que yo al auditar, por ejemplo, todas las salidas, porque acá estamos hablando y acá vamos a poner comentarios. ¿Sí? Si nosotros auditamos las salidas de efectivo, ¿sí? Podemos auditar que la compra de, ya sea mercadería, ¿qué más podría ser? Servicios. ¿Qué más? ¿Qué más normalmente pagamos? Pagos salarios, dicen. Ya, gastos por salarios. Compra de activos, hijos. Ya, activos, entre otros. Entonces, fíjense que nosotros, al momento de realizar la auditoría del disponible, podemos controlar de forma paralela la compra de mercadería, el pago de servicios, salarios, activos, entre otros gastos que puedan efectuarse. Entonces, acá es importante, pues, de repente, verificar las salidas importantes de efectivo. Por ejemplo, si verificamos que hay una salida de dinero por 150,000 bolivianos, ¿les llamaría o no les llamaría la atención como auditores? Es una cantidad fuerte. Una cantidad fuerte. Significativa. Empezamos a manejar términos técnicos, ¿no? Significativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podríamos indagar ese movimiento? ¿Cómo podríamos nosotros decir, a ver, quiero ver qué es? ¿A dónde se van a remitir? A la revisión de los libros mayores, licenciado. Muy bien, primer paso. El libro mayor me va a identificar en qué fecha, en qué comprobante. Revisar los comprobantes, la documentación de respaldo, dice. Si Una vez de corresponde. que nosotros identifiquemos en el mayor el movimiento, podemos ir y buscar el comprobante contable. Y si Exacto. buscamos el comprobante contable, ¿qué vamos a validar? ¿Qué vamos a verificar? Los Monto. respaldos. La transacción. Vamos a ver de que si esta compra corresponde a la actividad de la empresa, si está correctamente respaldado, si tiene las firmas de autorización. O sea, todo el proceso de auditoría, o sea, no solamente se va a enfocar en el disponible, sino que de forma paralela vamos a verificar este tipo de cuentas, ya sea de gasto o de activo. ¿Se dan cuenta? Y también puede haber pasivos, ¿o no? ¿Cuándo habría un pasivo en este caso? Cuando Bien, analicemos. deberíamos. Cuando Sí, se está pues, cancelando una crédito. deuda, Exacto, muy bien. Y ese es el siguiente asiento que vamos a manejar. ¿Se entiende el enfoque que quiero manejar, señores? ¿Se entiende por qué es importante hacer este análisis? sí dice. Sí, ¿Consultas, sí, dudas? Sí, dice. Bien, entonces, señores, eso es algo bien importante dentro de un trabajo de auditoría porque nos va a permitir optimizar tiempos, nos va a permitir hacer seguimiento a transacciones específicas y pues nos va a permitir verificar sobre todo las diferentes cuentas que se pueden ir revisando al momento de ejecutar, por ejemplo, en este caso, la auditoría de un activo, ¿no? Del disponible. Entonces, eso es bien importante, señores. Acá yo, de forma paralela, estoy verificando que el disponible y el realizable, si hablamos de almacén de mercaderías. ¿Sí? De forma paralela, estoy revisando cuentas de gasto, cuentas de egreso. ¿Se dan cuenta? Entonces,
este enfoque pues permite entender a través del registro contable que estoy marcando en estos momentos la revisión objetiva de un hecho económico específico. ¿Sí? Entonces ya saben, y el procedimiento que mencionaba su compañera es el correcto. O sea, si yo verifico que hay una transacción significativa dentro de la cuenta disponible, me remito al mayor. Del mayor consigo el número de comprobante. Y del número de comprobante, pues voy y verifico la documentación física adjunta a ese número de comprobante. ¿Está bien? ¿Comprendido hasta acá? Sí. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces vamos a ir separando. Ya aquí hemos visto compra de mercadería. Entonces acá vamos a únicamente ver compra de mercadería. Ahora, vamos a ver la misma estructura, ¿sí? Pero desde una cuenta de gasto. Acá, gastos. Y estoy simplemente generalizando gastos operativos. Ya pueden ser gastos administrativos, comerciales, financieros y otros. ¿Sí? Y nuevamente vemos que son salidas de, o que representan salidas de efectivo. Entonces yo puedo, de esta forma, identificar, obviamente, registros significativos, ¿no? Porque me servirá a mí, por ejemplo, revisar a ver, les voy a poner el ejemplo redondo. La empresa genera al año 13 millones de bolivianos en ingreso. ¿Sí? Ahora, si yo verifico que hay un gasto por 1.000 bolivianos, ¿vale la pena revisar ese gasto? No, porque no es significativo el monto, dice. Exacto. ¿Qué se llama ese procedimiento, señores? En términos de auditoría. A ver, recordemos. Cotejo, verificación, dice. Por ahí. Tibio. Relevantes, liceo. Ya, pero tiene que ver más con un proceso de planificación. ¿Cómo nosotros definimos qué transacciones vamos a revisar? Planificación, Aquellas en señores. las cuentas que Mediante hay la planificación, variación. licenciado. Mediante la planificación de... ¿Alguien mencionó algo? No recuerdo muy bien. El semestre pasado nos había mencionado la licenciada que teníamos que presentar una carta o algo así, como un informe a gerencia, cuando son montos insignificativos, cuando no son significativos. No, pero me refiero a montos significativos. O sea, me refiero específicamente a la etapa de planificación, donde pues veíamos la anterior clase, se determinaba la naturaleza, el objeto y el alcance de la auditoría. Entonces les decía, en el alcance hay algo bien importante que tiene que ver con obtener ¿qué? Obtener información de la empresa, Lice. Claro, obviamente necesitas información para auditar, pero me refiero a que cómo tú decides, a ver, si es una empresa que genera 13 millones al año, ¿qué tipo de transacciones voy a revisar? Voy a revisar transacciones de este tipo, de este otro tipo, de esta cuantía, de esta otra cuantía. A eso me ¿O voy. se refiere a los hechos, evidencias o algo así? No, la evidencia ya la obtienes en la etapa de ejecución. Me refiero a Bien, cómo el auditor decide qué va a revisar.
Movimientos económicos, ¿viste? El movimiento que ha habido dentro de la empresa. De las ventas, dicen, sobre el las diseño de- ventas, los ingresos, ya que son montos altos y generan bastante dinero, ¿no? De acuerdo al riesgo que presenta. Muestras, Está en la muestras, punta de la lengua. muestras, señores, muestras. Muestras, sí. Las muestras de auditoría justamente se determinan en la etapa de planificación. En la etapa de planificación les decía que es la etapa importante e inicial de la auditoría, donde también justo determinas este tipo de alcance, porque al final cuando determinas un alcance decides qué vas a revisar, ¿no? Entonces es ahí a través de diferentes técnicas, como por ejemplo el análisis vertical, el análisis horizontal, porcentual obviamente, de los estados financieros, donde identificas qué transacciones o qué cuentas vas a verificar para tu proceso de auditoría. Entonces, si tú no sabes al momento de revisar cómo vas a llegar a esa información que necesitas, difícilmente vas a poder discriminar los diferentes hechos económicos. Entonces, es ahí, no es que yo solamente les digo 13 millones y una transacción de 1,000 comparativa, obviamente, vale la pena y me dicen no, pero ¿por qué? Porque obviamente en la etapa de planificación yo he decidido que solamente se van a revisar transacciones arriba de 4,000 bolivianos. Ejemplo, ¿no? Entonces, ese es mi alcance, esa es mi muestra de auditoría que yo voy a ejecutar en la siguiente etapa. Y entonces, eso no se olviden, señores. O sea, en una auditoría no puedes ir y revisar simplemente y decir, ay, a ver, ay, esta transacción creo que puedo revisar porque me parece que tiene algo. No, no, no. Hay que ir con fundamento, hay que ir con un respaldo, hay que saber por qué vas a revisar esa cuenta. No es porque sí, no es porque me nace, no es porque, no sé, ¿no? Me genera alguna susceptibilidad, no. Tiene que haber un fundamento, ¿ya? Y eso obviamente se lo hace en la etapa de planificación. Entonces, cuando yo les muestro este tipo de relación, obviamente les estoy tratando de indicar que cuando revisen este tipo de registros, ¿sí? O cuando saben que las salidas de efectivo se pueden generar por este tipo de hechos, ustedes, pues, de acuerdo a su muestra, verifiquen este tipo de hechos, ¿ya? Entonces, ese es el fin, señores, por si acaso, para que se comprenda. Ahora, acá vamos a justamente verificar, vamos a añadir 2 columnas para determinar el enfoque de auditoría. ¿Cuáles son los enfoques de auditoría? Financiera, obviamente. ¿Cuáles son? Planificación. No, 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 no. Esas son las etapas, los enfoques. Ah, enfoques. Sustantivo y... Programas de pruebas sustantivas y programas de pruebas Cumplimiento. cumplimiento. Muy bien. ¿Ya? Entonces, para que nos demos cuenta, las sustantivas tienen que ver con o están relacionados directamente con los saldos o con la verificación de saldos. Y las de cumplimiento tienen que ver con los procesos administrativos. ¿Ya? Así que se los estoy poniendo ahí para que se comprenda. ¿Ya? Ahora, dentro de las pruebas sustantivas, en cuanto a las salidas de efectivo, ¿qué es lo que debo verificar? Los documentos de respaldo, dicen. ¿Será? Los movimientos en las cuentas bancarias, en caja. ¿Eso dice? Ya. La inspección física, recuentos.
Ya, muy bien. Muy bien, muy Las bien. pruebas globales. Acá, señores, cuando nos planteamos los objetivos dentro de los programas, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Las afirmaciones a los estados financieros. ¿Cuáles son esas afirmaciones? Yo les conozco como VIPE, obviamente en siglas, ¿no? Evaluación, Eso, integridad, eso. propiedad, Integración. existencia, Integridad, propiedad, Legalidad, exactitud, legalidad. Hay Segregación de otras que tienen que funciones. corresponden a las pruebas de cumplimiento. A ver, vayamos por partes. VIPE, a ver, vamos a señalar aquí. Ya, dijeron evaluación, 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 Integridad. integridad, integridad, Propiedad, dice. propiedad. legalidad, Exactitud. exactitud, Exposición. Legalidad es en otro. Exposición, dice. Exposición, Y Segregación de existencia, esa existencia. ¿Y los otros qué son? custodia. Eso. custodia, Acá es Exactitud. Custodio. Segregación Termina de con funciones. segregación de funciones, ¿no? sí, ¿Qué más? Autorización. Autorización. registro. Eso, registro, ¿no? exactitud. Ya está, exactitud. Todo esto tiene que ver con los objetivos de los programas de pruebas de cumplimiento. Y las afirmaciones a los estados financieros tienen que ver con los objetivos que se deben cumplir en los programas de pruebas sustantivas. Entonces, ¿cómo yo sé que está correctamente evaluado? Por ejemplo, esta compra de mercadería. Que la mercadería exista, dice. Ya exista, eso tiene que ver con una verificación física, ¿no? Muy bien. Sí, Verificación física. ¿Ya? Propiedad. ¿Cómo puedo validar la propiedad de esta mercadería? tal vez dice con la factura, porque al momento de comprar, ahí se emite. La factura debe estar a nombre de la empresa, ¿verdad? Sí, Los documentos deben estar a nombre de la empresa. Factura, ya. ¿Cómo puedo validar la integridad del registro en este caso? Que estén contabilizados correctamente. Muy bien. Contabilizados. Esto ya tiene que ver con la evaluación, con la integridad y con la exposición también, ¿no? Porque si yo contabilizo de forma correcta, obviamente esto va a exponerse de forma correcta, ¿sí? Si contabilizo de forma íntegra, o sea, en su totalidad, también sé que estoy respondiendo a la evaluación. Entonces, fíjense que con verificar la contabilización de este hecho, ya estoy matando 13 afirmaciones: evaluación, integridad y exposición. ¿Sí? Ahora, en cuanto a las pruebas de cumplimiento, si hablamos de custodia, legalidad, exactitud, autorización, esto era así. Ojo, los que van a dar examen, así es más fácil aprender. Venía de esta forma. A ver, Karels. Este acá y todo esto acá. Sí, fíjense, ¿no? Aquí les decía VIPE. B-I-P-E-E. Para que se acuerden. Y acá Karels. Licenciado, una consulta. Adelante. En el tema de VIPE, bueno, según la licenciada del anterior semestre, nos dijo que había VIPEL, o sea, que terminaría con legalidad, licenciado. No, O en es realidad, solo en realidad se tiene que verificar en las pruebas de cumplimiento. Bueno, son enfoques que se pueden manejar de forma paralela, pero en realidad no es son VIPE, iguales. solo responde a las afirmaciones.
Y les voy a mostrar en este momento un programa para que se comprenda, ¿ya? Pero mientras tanto, por favor, vayan analizando, mientras yo busque el documento, los procedimientos administrativos para poder cumplir con estos objetivos, ¿no? Que estoy marcando en estos momentos. Pruebas de cumplimiento. Vamos, me van diciendo y obviamente vamos anotando después. Adelante. Inspección de documentación, Lice. ¿Perdón? Inspección de documentación. Sí. ¿Cómo yo podría validar la custodia de esta compra? Recolectando evidencias, ¿Qué tipo de evidencia, pero? la ¿Cómo podría documentación, evaluar? pues, ¿Perdón? toda la documentación de respaldo referente a la transacción. O sea, a ver, sí, yo sé que se ha comprado esa Recibos, mercadería. facturas. La transacción. Ya, El ahora, pago. ¿cómo validan la custodia? Que digamos Pregunto, más fácil para que se entienda, ¿qué documento respaldaría la custodia de esta mercadería? El ingreso al almacén, pues. ¿Qué documento, pero? ¿Qué se llama concretamente ese documento? Cardex. Inventario de mercaderías. No, el inventario se hace para verificar la existencia a una determinada fecha de toda la mercadería. Pero acá, por ejemplo, ¿qué tendríamos que tener dentro de la documentación? El Cardex podría ser el Cardex. La Pero un conformidad documento, de recepción. ¿conformidad de qué? Conformidad de recepción del bien. Exacto. Nota de entrega, conformidad de recepción o nota de ingreso a los almacenes. Eso nos va a ayudar a validar de que en su momento ha existido el cumplimiento de custodia dentro del proceso de registro, ¿no? La autorización, ¿qué tendrá que ver la autorización? ¿Cómo podemos verificar en un hecho contable la autorización de este registro? Vayan poniendo presente, por favor, ahora sí, en el chat, todos. Con la salida de un cheque, De dinero, licenciado. Que la compra sea autorizada, licenciado. Exacto. Entonces, ahí, ¿qué medios de prueba tendría que buscar? ¿O qué evidencia tendría que buscar? Que esté presupuestado. Solicitudes. Solicitud de compra. ¿Qué más? De pago. Solicitud de pago. ¿Qué más? La aceptación, lo que es la certificación, el pago, la conformidad, ¿no? Exactamente. ¿Ve? ¿Ve qué fácil es hacer auditoría, señores? ¿Lo ven? Registro. Bueno, el registro ya lo estás, de alguna forma lo estás verificando cuando ya has visto lo que es evaluación, integridad y exposición en las pruebas sustantivas. Y acá el registro tiene que ver con que el hecho esté registrado dentro de la contabilidad de la empresa. Exactitud, lo propio, ¿no? Que los datos que se estén registrando sean los que obviamente estén respaldados de forma exacta. La legalidad, ¿cómo puedo yo verificar la legalidad de este hecho? Apegándonos a la normativa vigente, Lice. Ya. Sí, está bien, pero algo más concreto. Cumplan las disposiciones legales, Lice. Pero estamos hablando de un hecho específico, no de algo general. Que los procedimientos y los procesos se hayan cumplido de forma correcta. Ya, por ahí, ¿no? Por ahí, o sea, de que, por ejemplo, se haya comprado de forma legal la mercadería.
¿Sí? Que esté respaldado por documentación, dice factura, Bien, documentos, muy bien. si es vehículo, los papeles, todo lo que es referido a la legalidad, dice. Perfecto. Eso mismo, señores. Eso mismo es lo que debemos nosotros verificar al momento de hacer esta auditoría. Y la segregación de funciones, pues tiene que ver con que haya distinción de los cargos que han tenido que ver en este proceso de compra de mercadería, ¿no? Desde el almacenero hasta el tesorero, hasta el gerente administrativo, el contador y demás, ¿no? O sea, que haya habido un correcto proceso en el cual todas estas personas que intervienen hayan cumplido con sus funciones, ¿sí? Se va a cortar en cualquier momento, nos vemos enseguida, por favor, conéctense lo más antes posible, ¿sí? Enseguida nos vemos.